Continuamos con nuestra enseñanza en esta mañana. Estamos en el Evangelio de Juan y hoy vamos a comenzar en el capítulo 14, del versículo 1 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios juntos. Juan 14, versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino como es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Bendita es la palabra de Dios, y que en esta mañana podamos conocer al Padre y al Hijo. Nuestro Padre Celestial nunca abandona a sus hijos. Cuenta la historia sobre un rey de Polonia que hizo grandes hazañas. Y cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, ¿cuál fue su respuesta? Dijo: soy hijo de un gran padre y siempre llevo su retrato en un medallón. Y siempre lo miro cuando se presenta un combate. Lo primero que hago es mirar el retrato de mi padre. Y siento que me apodero del valor, la valentía, el poder y la sabiduría que él poseía. No solo en ese combate o en un combate, cada vez que el rey tenía que reunirse con sus consejeros, hacía lo mismo. Antes de hablar, veía el retrato de su padre y luego hablaba y
actuaba. Y esta es una gran lección para los creyentes, cuando saben reconocer que tienen un Padre que está en los cielos y actúan en su voluntad porque lo aman y porque necesitan escuchar su consejo para actuar correctamente sin importar las circunstancias que se presenten. Los sordos no escuchan, los ciegos no ven, a menos que Dios haga un milagro en sus vidas. Y Él tiene el poder que todos necesitan. En la iglesia hay muchos ciegos, hay muchos sordos que no encuentran el camino que conduce al Padre. Están perdidos, sin rumbo ni dirección, llevados de un lado a otro por toda corriente mundana, sin esperanza alguna. No pueden ver a Cristo porque están lejos de su presencia. La unión del Padre y el Hijo es inquebrantable y de beneficio para su iglesia. El título de este mensaje: el Padre y el Hijo uno son. Uno de los temas principales de este pasaje es la unión del Hijo con el Padre. Y hoy vamos a comprobar esta unión y a ver cuáles son los consejos para nosotros, para los creyentes, para la iglesia. En el versículo 1 dice: Jesús les habla a sus discípulos para calmar sus temores. ¿Qué les dice? No se angustien. Y algo más, confíen en Dios y confíen también en mí. Y aquí en el primer versículo tenemos el primer consejo aplicativo para la iglesia y el beneficio para la iglesia. Que tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Pero ¿cuál es el consejo? Confíen. Tenemos doble seguridad. Si confían en Dios, deben confiar en su Hijo Jesús, porque están unidos. El Padre y el Hijo uno son. Y nuestra confianza en Dios debe ser superior, de mayor escala. Pablo les escribe a los Filipenses en el capítulo 4, 6. No se preocupen por nada. Una vez más, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Cuál es el consejo? Confíen, iglesia, confíen en Dios. Y ahora, dele gracias a Dios. Los discípulos de Jesús no debían estar turbados, atormentados o confundidos, aunque sus corazones estaban llenos de distintas emociones y tristeza. Estaban asombrados porque uno de ellos iba a traicionar al Maestro. Otro lo iba a negar 3 veces. Mientras los otros se debilitaban en su fe. ¡Qué confusión para los discípulos! Pero Jesús conocía sus corazones, sus sentimientos, y les dijo: no se turbe vuestros corazones. Y Pablo les dice a los Romanos, capítulo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Los que
creen y confían en la palabra de Dios no deben temer. Una vez más, ¿cuál es el consejo? Confiar. Porque los que creen y confían en Dios no deben temer ni angustiarse, porque como los cuida el Padre, los cuida el Hijo. Y los discípulos reciben un mandato. Aquí tenemos un verbo imperativo. Confíen. Es una orden del Señor. Confíen, un mandato. Mientras Jesús estaba camino a la gloria. Por Él mismo y por nosotros. Camino a la cruz. Y les dice a sus discípulos, confíen. El versículo 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Otra versión dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré. ¿Para qué? Vendré, una afirmación de nuestro Señor. Vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. La partida de nuestro Señor era necesaria. Debía dejarlos por un tiempo. La separación no era permanente, porque les prometió que iba a regresar para llevarlos. Iba a preparar una morada eterna para llevarlos junto a Él y al Padre, para tener una relación íntima, única, verdadera y eterna. La relación que todos anhelamos y deseamos. Hoy oramos pidiéndole al Señor su regreso, esperando su regreso. Hoy cantamos, esperamos su regreso. Anhelamos que Él vuelva. Anhelamos esa relación eterna de alabanza con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Redentor, con el Espíritu Santo. Anhelamos tener esa relación. Jesús debía morir. Él debía morir para resucitar y ascender al cielo. Sin su muerte y la obra del Espíritu Santo, no habría lugar en el cielo para los creyentes. ¿Escuchó? No habría lugar en el cielo para los creyentes. ¿En dónde? En la casa de Dios. Dice David en el Salmo 33:13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Isaías 63, mira bien desde el cielo, observa desde tu morada santa y gloriosa. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que la casa o morada de Dios está en el cielo. Y lo único que Juan nos dice en este evangelio, en este capítulo, que hay un lugar en el cielo para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que creen que el Hijo y el Padre uno son. Pero no hay mayores detalles y no vamos a especular. Escuche lo que dice Jesús en el versículo 4. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino. Vamos a reflexionar en estas palabras. El hombre, por naturaleza, no tiene un lugar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado cerró el camino, cerró la entrada. Sígame.
ponga atención, la muerte de Jesús iba a ser el pago por los pecados y mediante la resurrección iba a preparar morada para sus discípulos. ¿Cuál es el segundo consejo? Prepárense para su regreso. El Señor dice que va a regresar. Y en esta afirmación y promesa está implícito este consejo. Si Él va a regresar, ¿qué necesitan hacer los hijos por los cuales Él va a regresar? Necesitamos prepararnos y estar listos para su regreso. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Conociéndolo a Él. Jesús prometió preparar morada y regresar para llevarnos y darnos la bienvenida a nuestro hogar eterno. Por 3 años el Señor les había mostrado a sus discípulos el camino. Pero sus discípulos eran lentos para entender sus palabras, al igual que nosotros. Todos nosotros no entendemos cuando el Señor nos habla. Nos habla en la oración, nos habla en la adoración, nos habla en la prédica, nos habla a través del pastor, nos habla a través de los hermanos. Y no entendemos. ¿Por qué? Porque volvemos a hacer lo que no le agrada a Dios. Y la preparación es un mandato implícito en esa promesa. Si va a regresar, necesitamos prepararnos para ese encuentro. Cuando nosotros escuchamos las noticias sobre una tormenta, una lluvia, ¿qué hacemos? Nos preparamos para la lluvia. Nos preparamos para salir de nuestra casa. Una sombrilla, un abrigo. Nos preparamos. ¿Qué hacemos cuando nos invitan a una boda? Nos preparamos para llegar a la fiesta. No me diga que usted sale con sus pijamas y llega a la boda. No, nadie hace eso. Usted se prepara para llegar a la fiesta. Con mayor razón, hermanos, debemos prepararnos para ese regreso, para ese encuentro con nuestro Señor. Y para esto necesitamos conocerlo. Continuemos, versículo 5. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Tomás estaba desconcertado. ¿Cómo podían conocer el camino si ni siquiera conocían el lugar de destino? Nadie dice: voy a viajar a un lugar y voy a aprender el GPS y que me lleve a cualquier lugar. Eso no sucede. Le pregunté a una estudiante: ¿tú tienes temor de perderte en esa ciudad tan grande? ¿Te da temor? ¿Cuál fue su respuesta? No, porque mi GPS me lleva donde tengo que ir. Si usted no tiene un destino establecido, va a vivir perdido. Y así es en el ámbito espiritual. Cuando confiamos en Dios y en su Hijo, no te vas a perder. Y no hay por qué temer. Tomás no comprendió el sentido espiritual de las palabras de Jesús. Pero en su paciencia, nuestro Señor, el Maestro, le respondió con otra afirmación: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Tomás necesitaba abrir sus ojos, sus oídos, para entender que todo lo que hay en Dios se obtiene por medio de Cristo. Tercer consejo: conoce a Jesús y conocerás el camino. Nosotros también necesitamos reconocer que si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Si no conocemos el camino, vamos a vivir perdidos. Si no conocemos el camino, nunca podremos llegar al Padre. Y Jesús no es solamente el camino. Él lo dice en Marcos. ¿Qué nos dice Marcos 12? Que Él nos enseña el camino. Lucas 1 nos dice que nos guía en el camino. Hebreos 10 dice que nos ha abierto un camino nuevo y vivo. Él es el camino, Jesús. Y está presente en cada acción, cada palabra y actitud como el mediador entre Dios y sus elegidos. Cuando tenemos comunión con Jesús, tenemos comunión con el Padre, porque están unidos, porque la unión entre el Padre y el Hijo es inquebrantable. Jesús es el camino de Dios al hombre. Ponga atención. Y del hombre a Dios. Todas las bendiciones divinas, ¿de dónde descienden? De Dios, del Padre al hombre, por medio del Hijo, Jesucristo. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y nosotros podemos confiar en Jesús, porque Él es el camino a Dios Padre y a la vida eterna. No solamente el camino, Jesús es la verdad. Podemos confiar en su revelación redentora que nos revela al Padre. Mateo 11:27. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. La verdad es viva y activa. La verdad nos toma, nos cambia, y esa influencia tiene un poder para santificarnos, para guiarnos y para librarnos del pecado. Dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús es la verdad, Él mismo en persona. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y Jesús responde en este versículo, yo soy la verdad. Y nosotros podemos confiar en Jesús, porque todo lo que es real y verdadero se encuentra en Él. Él es Dios, el Verbo, y por medio de su palabra nos revela su salvación. Jesús tiene la vida en sí mismo. Él es camino, verdad y la vida. 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús es la fuente y el dador de vida, nos dice Juan 3:16. Posee luz de la vida, capítulo 8. Él tiene palabras de vida eterna, dijo el apóstol Pablo en Pedro, capítulo 6. Vino para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia, capítulo 10. La vida implica comunión
con Dios, una vez más. La vida implica comunión con Dios. Si la vida implica comunión, ¿qué implica la muerte? Separación. Si tienes comunión, tienes vida. Si no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. Comunión con Dios. Podemos resumirlo de la siguiente manera. El camino conduce a Dios, Jesús. La verdad libera a los hombres del pecado, Jesús. La vida produce comunión, Jesús. En el mundo dicen, todas las religiones conducen a Dios por distintos caminos. La Biblia nos enseña que hay un solo camino y que nadie llega al Padre excepto por medio de Jesús. Él es el único camino para llegar al Padre. No hay otro camino. Hay uno solo y ese es Jesús. Aparte de Cristo no puede haber verdad redentora ni vida eterna. Por lo mismo, aparte de Cristo no hay camino al Padre. Cuando una persona se pierde en un bosque y toma el camino equivocado, llega a un sentir de impotencia, de temor, de angustia. Y es lo mismo que se siente cuando está perdido espiritualmente. El mismo sentir sin Cristo. Perdición, angustia, temor, depresión, de todo, hermanos. Sin Cristo. Porque solo en Jesús está el camino a la salvación. ¿Y qué más? No solamente eso, a la seguridad y confianza. Solo en Jesús. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Con el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús se aclara el enfoque. Los discípulos no podían ver más allá de sus limitaciones terrenales. La obra redentora de Jesús les iba a aclarar esa afirmación. 7. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto, una unión inquebrantable, Hijo y Padre. Una vez más, Felipe sencillamente le pide a Jesús que les muestre al Padre. Parece una solución lógica. Respuesta del Señor. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta, dice Felipe. Los discípulos estaban luchando con su incredulidad, al igual que lo hicieron los judíos, incrédulos. Sin embargo, su perspectiva era distinta. Aunque reconocieron que en el Hijo estaba la revelación final de Dios, Jesús reprende a Felipe. Le dice, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, versículo 9. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. Y les expresa la siguiente verdad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Unión inquebrantable, Hijo y Padre, Padre e Hijo. Felipe tenía que abrir sus ojos, nada más. 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, nos las ha hablado como no las
hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Unión inquebrantable, Hijo y Padre, Padre e Hijo. El Hijo estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo. El Padre hablaba a través del Hijo y el Padre estaba obrando a través del Hijo. Jesús solo dijo e hizo lo que favorecía el plan de salvación que tenía el Padre. Sin embargo, las obras del Padre no se limitan a las palabras del Hijo, también incluyen milagros o señales. ¿Para qué? Para confirmar la fe y fortalecerla. 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Les dice una vez más Jesús a sus discípulos. De otra manera, creedme por las mismas obras. Unión inquebrantable, Hijo, Padre, Padre e Hijo. Jesús llega a nuestro corazón con sus palabras. Llega acá y nos señala sus obras como evidencia de que sus palabras son la verdad. Él nos habla, creemos en nuestro corazón y vemos sus obras como evidencia de lo que Él habla en su palabra. Y todo el tiempo lo podemos ver. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que separados de Él nada podemos hacer? Como el Padre y el Hijo uno son, unión inquebrantable, los creyentes están en Cristo, Cristo en los creyentes. Y no pueden separarse. No hay separación. ¿Qué pasa cuando una rama es arrancada de un árbol, separada del árbol? Se seca. Y cuando está seca, ¿qué está? Muerta. Y cuando está muerta, ¿qué pasa? No sirve para nada. Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Hermano, y cuando el Señor dice nada, usted puede decir, yo me voy a mi escuela sola, yo me voy solo, yo trabajo solo, yo hago mis cosas. No, hermano, separado de Dios no puede hacer nada que glorifique a Dios. Puede hacer todo, pero ese todo no va a glorificar a Dios. Y ese todo no va a traer bendición. Separado de Dios, nada puede hacer el creyente. 12. Ciertamente os aseguro, mira lo que dice el Señor, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Pensemos en este momento histórico sobre la conversión de los elegidos de Dios de entre los gentiles. La labor de Pedro en casa de Cornelio, el trabajo del apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros, no se hubieran podido realizar antes de la muerte y ascensión de Cristo, por una simple razón, porque en ese tiempo el Espíritu Santo todavía no había sido derramado. Todo esto iba a cambiar en ese momento. Es decir, en la relación con la muerte
resurrección, ascensión y coronación de Cristo. En consecuencia, Jesús puede decir, y aún mayores obras harán porque yo voy al Padre. Jesús añade esta verdad asombrosa. ¿Para quién? Para los que creen en Él. Jesús habló de las obras terrenales que Él hizo, obras físicas. Y sus discípulos hicieron milagros similares en el nombre de Jesús, mientras estaban en un proceso de establecer la iglesia. Las obras mayores fueron los milagros que tuvieron lugar en el ámbito espiritual. ¿Cuáles? Como la conversión de los gentiles mediante el poder del evangelio de Jesús, predicado a miles y miles, se convirtieron al escuchar la predicación. Mayores obras. Y todos podemos ser parte de la obra de salvación en el mundo, porque Dios usa personas, hermanos. Dios usa hombres, mujeres como mensajeros de su evangelio para llevar las buenas nuevas de salvación y dar vida a los muertos espirituales por medio de su palabra, que es vida. Somos instrumentos en las manos de un Dios santo y la salvación es del Señor. Cuarto y último consejo: ora como Dios manda. Él siempre está cerca de todos los que creen y está atento a las oraciones de sus hijos. Él dijo: cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Aquí tenemos nosotros una promesa de nuestro Salvador y Redentor. Podemos confiar, esperar y depender de esta promesa. ¿Cuál es el consejo para nosotros como iglesia? Que nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús y la oración debe glorificar a Dios. El cumplimiento de esa petición glorifica al Padre por medio del Hijo. Si lo que nosotros pedimos en oración no da gloria al Padre, no vamos a recibir lo que pedimos. ¿Escuchó? Si lo que pedimos al Señor en oración no glorifica al Padre y al Hijo, no lo vamos a recibir. No pierda su tiempo, hermano. Necesitamos orar con fe y de acuerdo a la voluntad del Padre, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces estaremos seguros de que nos va a contestar. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Recuerde cómo Dios escuchó la oración de Moisés y el mar se dividió. Escuchó orar a Ana y nació Samuel. Elías oró y descendió la lluvia. Dios escuchó la oración de Pedro y un ángel lo liberó. Pablo y Silas oraron y las puertas de la prisión
se abrieron y cayeron las cadenas de los presos. Y nosotros, ¿cómo estamos orando? ¿Están dirigidas a Dios nuestras oraciones? ¿Lo hacemos en el nombre de Jesús? ¿Lo hacemos para que su nombre sea glorificado? ¿Por qué y para qué oramos? Es la pregunta en este momento. Repasemos los consejos que Dios nos da el día de hoy. Confía en Dios y en su Hijo Jesucristo. Confía en Dios y confíe en el Padre. Confíe en el Padre. Confíe en el Padre. En el Padre que está en los cielos. Como padres terrenales podemos fallar a nuestros hijos. Podemos fallar a nuestra familia. Porque somos humanos. Porque somos pecadores. Podemos fallar. Fallamos muchas veces. Pero ¿saben, hermanos? Tenemos un Padre que está en los cielos. Aunque su Padre terrenal esté lejos o ya no esté presente, hay un Padre que está vivo. Y hay un Padre que nunca lo ha abandonado. Y hay un Padre que siempre lo ha perdonado. Y que siempre está presente para fortalecerle, para dirigirle, para cuidarle. Ese Padre está en los cielos. Y si usted ha reprochado por su Padre terrenal, que en este día usted pueda reconocer que ese hombre es pecador, como todos nosotros, y hoy pueda perdonarlo. Y hoy pueda saber que el Padre verdadero y único está en los cielos. Y que Él lo ama. Y que usted solamente necesita abrir sus ojos y mirarlo. Y saber que Él está presente. Presente para usted. Vamos a confiar en nuestro Padre Celestial. Vamos a confiar en Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es para hoy, hermanos. Para este momento, al igual que su misericordia, que es nueva cada mañana. Y si confiamos en Él, vamos a prepararnos. Es el consejo que nos da hoy el Señor. Porque Él regresará. Vamos a llevar una vida intencional, activa, en la palabra del Señor, hacedores de su palabra, preparados, santificados para su regreso. Todo el tiempo, porque confiamos en nuestro Padre y anhelamos su regreso, porque Él dijo, volveré, regresaré por ustedes para llevarles conmigo a mi presencia, que tengan una adoración eterna conmigo. Él no dijo, los voy a llevar y a dejarlos ahí, no. Él no nos deja, Él no nos suelta jamás. Cuando Él regrese, nos va a llevar para permanecer en una alabanza eterna. Vamos a prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Conociéndolo a Él. Necesitamos conocer el camino. Porque sin el camino no sabemos el destino y estaremos perdidos. Necesitamos conocerlo, conocer el camino que es Jesús para llegar al Padre. Y el último consejo, vamos a orar reconociendo a Jesús y el Padre que uno son. Oremos como Dios nos manda a orar para que se haga su voluntad
en cada uno de nosotros, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Vamos a orar. En este momento tome esta oportunidad para pedirle perdón al Señor. Tome este momento para pedirle perdón y que usted pueda perdonar a su padre si lo ha abandonado, si lo ha fallado. Que en este momento usted pueda perdonar y pedirle perdón al Señor por ignorarlo, al Padre Celestial. Que usted le diga al Señor: gracias porque sé que tú eres mi Padre. Gracias porque ahora te veo. Gracias porque ahora sé que tú no me has dejado ni me dejarás. Gracias por amarme tanto. Gracias por hacerme tu hijo, tu hija. Gracias, Padre. Y ayúdame a amarte, a servirte y a honrarte. Padre amado, te pido en esta mañana por los presentes, por los visitantes, que hoy, Señor, salgan llenos del gozo de Cristo Jesús, reconociendo que tú eres su Padre, Dios bendito, y que le cuenten al mundo entero que tienen un Padre que los ama y que nunca los va a dejar ni abandonar. Señor, gracias, que esta palabra quede sellada en sus corazones, en sus mentes, a través del poder del Espíritu Santo. Señor, te pido que bendiga sus vidas, bendiga sus familias, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle al Señor.